De acuerdo a los datos de la figura, tres puntos colineales son. Entonces, podemos ver que el punto A, el punto C y el punto D pertenecen a la misma línea. Por lo tanto, son puntos colineales. Las rectas L1 y L2 son concurrentes. Concurrentes quiere decir que se tocan en un punto, no en dos. Las rectas L1 y L2 son paralelas. Cuando tenemos dos rectas paralelas, las rectas están en el mismo plano, o sea, son coplanares y nunca se intersecan. Por lo tanto, esto es correcto y la opción correcta es la D. Tenemos la siguiente figura y tenemos que buscar dos ángulos que sean suplementarios. Suplementarios significa que suman 180 y entonces vamos a observar el AMB. AMB es este ángulo que está acá. Y luego el BMC. BMC sería estos dos. Como podemos ver, esos dos suman 90, no 180. Luego tenemos el ángulo BMC. En este caso, el BMC sería este que está acá. Y el CMD. CMD sería este que está acá. Como podemos ver, tampoco forma una línea recta, entonces no son suplementarios. Y por último vamos a buscar el BCM, BMC, perdón, BMC, que sería este que está aquí, junto con el CMD, CME, CME sería de aquí hasta acá. Como pueden ver, forma una línea recta, esta que está acá. Por lo tanto, son suplementarios. Lo primero que nos dicen es que FC y AH son perpendiculares. Entonces, FC es esta línea y AH es esta otra línea. Y nos están diciendo que son perpendiculares. Luego vamos a ubicar la línea B, ¿verdad? Y esto mide 42. Si son perpendiculares, estos dos ángulos tienen que sumar 90. Entonces a 90 le quitamos 42 y me da 8 y me da 4. Por lo tanto, este ángulo, que es el que nos están preguntando, mide 48. Tenemos que AB es bisectriz, eso quiere decir que parten dos ángulos congruentes. Entonces este ángulo y este ángulo son de igual medida. Agarramos el 72 y lo dividimos entre 2 y me da 3 por 2, 6, sobra 1, bajo el 2 me da 6. Y entonces la respuesta es 36. El ángulo CAB, CAB, este que está aquí, mide 36. Tenemos dos rectas paralelas y la secante entre paralelas. El ángulo A se repite aquí. Alfa, perdón, se repite aquí, se repite aquí y se repite aquí. Como estos dos ángulos forman una línea recta, suman 180, por lo tanto son suplementarios. De acuerdo a los datos de la figura, tenemos dos paralelas y la secante entre paralelas. Y nos dicen que CDG mide 80. CDG, este ángulo acá, mide 80. Entonces el 80 se repite aquí arriba también, se repite acá abajo y se repite por acá. Entonces nos están preguntando el BGH. BGH, este que está acá a la par. Estos dos forman una línea recta, entonces a 180 le quitamos 80. Esto nos da 100. Tenemos un triángulo y nos están dando dos de sus medidas. Entonces siempre vamos a, en este caso, restar y sumar. El ángulo, el lado que hace falta va a estar entre la resta y la suma. Entonces un número que está entre 4 y 20 puede ser el 5. Tenemos que el ángulo A es igual que el ángulo C
y estos dos ángulos miden 32. Para encontrar el tercer ángulo de un triángulo siempre se suman esos dos. 32 más 32, esto me da 4, 64 y luego a 180 le quitamos el 64 y esto nos da 6 y nos da 1 y 1, 116. Este de acá mide 116 y estos dos son suplementarios, entonces a 180 le quitamos 116 y esto nos da 4 y 6, 6, 4. También se puede hacer que la suma de los dos internos que no son adyacentes es igual al externo, 64. Tenemos la suma de las medidas de dos ángulos internos de un triángulo. Imaginemos que este ángulo y este ángulo suman 84. Entonces, para averiguar el tercer ángulo, agarramos 180, le quitamos 84, nos da 6. 9 para 18 me da 9, entonces este ángulo de acá mide 96. Como este ángulo es obtuso, la única respuesta correcta es que sea un obtusángulo. De acuerdo a los datos de la figura, tenemos que AB es igual que BC y luego nos dicen que AD es una altura. Entonces, si tenemos que hay dos lados que son iguales, es un triángulo isósceles, vamos a buscar cuánto mide cada ángulo de estos y tienen que ser iguales. Entonces a 180 le quitamos 126 y entonces aquí son 4, aquí son 5 y entonces entre los dos suman 54. Lo dividimos entre 2 y me da 2 por 2, 4, sobra 1, bajo el 4, 14 entre 2 me da 7. Cada uno de estos ángulos mide 27. Luego, para encontrar el ángulo que está aquí a la par, se resta 180, se le quita 126 y entonces eso nos daba 54. Luego tenemos 54 y 90, nos da 4, 5 y 4 son 14, nos da 144. Y vamos a buscar el tercer lado, el tercer ángulo, perdón. Y entonces a 180 le quitamos 144 y esto nos da 6 y 5 son 3 y entonces este mide 36. Por último, lo que nos están preguntando es el DAC, DAC, todo este. Vamos a sumar esos dos ángulos, 36 y 27, esto nos da 13, llevo una y esto nos da 6. 6, 3 sería la respuesta correcta. En un triángulo cualquiera, el ortocentro es la intersección de las alturas. Esta es una pregunta que se tiene que saber de memoria. Cuando nos preguntan por el punto donde se intersecan las mediatrices, es correcto decir que es el circuncentro. Luego, en todo triángulo, la mediana. Mediana contiene el punto medio, podemos llamar M, y el vértice. Por lo tanto, no es seguro que esto sea un ángulo recto. Entonces, esta no siempre es verdadera y la respuesta correcta es solo la 1. Tenemos una pregunta teórica que hay que saber de memoria. Tenemos que los lados opuestos de un cuadrilátero, por ejemplo este y este, tienen un vértice en común, es mentira, es falso. Y los ángulos consecutivos de un paralelogramo, como son paralelas, estos dos ángulos son conjugados, ¿verdad? Entonces siempre van a ser suplementarios. Ok, nos están preguntando este angulito de acá. Primero deberíamos de averiguar este y antes de ese debemos averiguar este. Bueno, tenemos que sumar 65 y 95. 65 y 95 me da
0, llevo 1 y 16, 160. A 180 le quitamos 160 para averiguar cuánto mide este angulito de acá. Y entonces me da 0 y 2. Este angulito mide 20. Luego a 137 lo sumamos con 20. Y entonces 137 y 20. Esto nos da 7, 5 y 1. Entonces a 180 le quitamos 157 para encontrar este angulito de acá. Entonces 180 menos 157. Y entonces me da 3, llevo 1, me da 2. Y entonces este ángulo de acá mide 23. Por último, el mismo proceso, sumamos esos dos. 115 y 23. Y esto me da 8. Me da 3, 1 y a 180 le quitamos 138 y me da 2, llevo 1, 4 para 8 son 4. La respuesta correcta sería 42. Tenemos un paralelogramo cuyos ángulos consecutivos no son congruentes. El trapecio no es un paralelogramo, el cuadrado sí, el romboide también y el rectángulo también. En este caso, el cuadrado y el rectángulo tienen ángulos rectos. Por lo tanto, el único posible es el romboide. ¿Por qué el romboide? Porque el romboide, sus ángulos consecutivos no son congruentes. Esta es una pregunta teórica. Vamos a hacer los dibujitos para poderla resolver. Como sabemos, los ángulos de un rectángulo siempre son rectos, por lo tanto son perpendiculares los lados. Esto es correcto. Las diagonales de un romboide. Bueno, hagamos un romboide. Ahí está aproximado. Vamos a hacer una diagonal en verde. Y la otra diagonal en rojo. Como podemos observar, las diagonales de un romboide no necesariamente son iguales ni perpendiculares, por lo tanto esto es falso y solo la 1 sería la respuesta correcta. Tenemos un rombo, en este caso los ángulos del rombo van a ser 24, 24, 24 y 24. Sacando este triangulito de acá abajo, sumamos 90 con 24. 90 y 24 nos da 4 y 11. Y luego a 180 le restamos 114. 180 menos 114 da 6. Llevo, es una resta, llevo 1, da 6. Y entonces este ángulo debe medir 66. Cuando estamos hablando de un trapecio isósceles, eso quiere decir que este ángulo también mide 116 y este también mide alfa. Recordando que estos dos ángulos son suplementarios, entonces a 180 le restamos 116 y aquí son 4, llevo 1, son 6, entonces este angulito mide 64. Para encontrar la paralela media de un trapecio, en este caso, siempre se tienen que sumar los dos extremos y luego dividirlo entre 2 y esto nos tiene que dar 26. Si lo dividimos entre 2, entonces agarro el 26 y lo multiplico por 2 y entonces 2 por 6 me da 12 y 2 por 2, 4 y 1, 5. Eso quiere decir que la suma de las bases tiene que dar 52 y entonces a 52 le quitamos el que ya tenemos, 30, y entonces de esto quitamos esta línea de acá y entonces esta resta me da 8, no digo 0, le quitamos 2, son 2 y aquí también son 2, entonces esta base debe de medir 22. La otra forma de resolverlo es sumando los extremos y dividiéndolos entre 2.
Entonces tomamos 30 más 22 son 52, se divide entre 2 da 26. Si hubiéramos agarrado 30 y 28 me da 58, por lo tanto hubiera dado 29 el centro, y así se pueden seguir probando hasta que dé 26. En este caso la respuesta correcta es la A. Tenemos una pregunta que tiene que ver con la teoría. Los números naturales son todos los números desde el 0 en adelante. Y como podemos ver, estos que están acá son los enteros positivos unidos con el 0. Entonces esto es correcto. Z es la unión. Vamos a ponerlo mejor acá. Z es la unión entre los negativos, el 0, y la unión con los positivos. Entonces esto está incompleto, por lo tanto solo la 1 es correcta. Los Z negativos son todos los números negativos. Este no sirve y estos dos no sirven. La única que tiene números negativos es la C. El valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de menos 12 es 12 y 5 no es mayor que 12. El valor absoluto de menos 3, este menos se pierde, lo mismo que en estas dos ocasiones también se perdía. Este que está acá afuera se conserva y esto es igual a menos 3 y esto es cierto, solo la 2. El opuesto de 5 es menos 5, solo hay que ponerlo de signo diferente. El antecesor de 109, los números negativos van hacia atrás, menos 110, y por acá está el menos 108. Entonces el antecesor es menos 110. Lo primero que hacemos es hacer la recta numérica. Vamos a tratar de ubicar todos los números que tenemos. El menor que tenemos es 57. Luego le sigue menos 29. Luego menos 21. Luego menos 12. Luego menos 3. Luego el 0 y por último el 5. Hay que recordar que los números siempre están ordenados de menor a mayor, por lo tanto yo puedo decir que 13, que no lo coloqué, menos 13 tiene que estar por acá, es en este caso mayor que 57. El conjunto de los números que están entre menos 2 y 5. Entonces debería estar el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. La respuesta correcta sería la opción C. Tenemos que 20 es negativo, 16 es negativo, son de igual signo, se suman, y da 6 y 3, 36. Tenemos una multiplicación, los primeros que multiplicamos sería 3 por 4, 12, y luego 12 por 5 nos da 60, y luego 60 por 2 nos da 120, y multiplicando los signos, menos por menos nos da más, y entonces da 120 positivo. Tenemos una división, 25 dividido entre 5, nos da 5 por 5, 25. 25, 5 entre 5 nos da 5. Y 5 dividido entre 5 nos da 1. Y luego dividimos los signos, menos por menos me da más. Y más por menos me da menos, por lo tanto da menos 1. Ok, Mario tiene 185 pasteles, después gana 79 pasteles y luego regala o pierde
97. Entonces primero hacemos la sumita, 185 y 79. Esto nos da 14, llevo una. Esto nos da 16, llevo una. 264. Luego a 264 le restamos 97. Y 7 para 14 son 7, llevo una. 10 para 6 son 16, son 6. Y luego tenemos 1 para 2 es 1 y tiene que estar 167. En esta operación, primero se debe resolver la multiplicación bajo el 50. Y 6 por 4 son 24 y menos por menos me da más. Y luego sumamos 50 y 24 son 4 y 7. 74. Tenemos una operación donde debemos de resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Un doble menos significa más, entonces sería 10 más 4. Luego el menos se baja y luego tenemos menos 14 menos 15. Entonces aquí decimos 10 negativo, 4 positivo, signos contrarios se restan. A 10 le quitamos 4, en este caso el negativo es el 10, da menos 6. Entonces tenemos menos 2 por menos 6, menos, que está ahí. Y luego menos 14 y menos 15 son de igual signo, se suman 9 y 29. Entonces sería menos 29. Luego resolvemos la multiplicación. 6 por 2 nos da 12. Menos por menos da más. Y doble menos también se cambia por más. Y al final tenemos 29 y 12. Esto nos da 11, llevo una y nos da 4, 41. Tenemos una operación con paréntesis. Primero hacemos los paréntesis. Menos 8 más 6. Signos contrarios se restan. Ganan los negativos. Entonces ponemos 48 dividido entre menos 2 bajo este menos. Y luego dos signos negativos significa suma. 10 y 4 nos dan 14. Y entonces ponemos el 14. Hacemos primero lo de los paréntesis. Bajamos todo lo demás. Signos iguales se suman. 14 y 2 nos da 6. 16 negativos. Se mantiene el signo. Y luego 48 dividido entre 16 me da 4, 6 por 4, no, 4 se pasa. Entonces ponemos 3. 3 por 6, 18. Llevo una, 3 por 1, 3 y 1, 4. Se restan y da 0. Entonces da 3. Y más entre menos, signos contrarios da menos. Una potencia, en este caso el menos se conserva. Y 5 a la 2 es 5 por 5, son 25. Cuando hay una potencia par y hay un negativo, el negativo se pierde. Entonces tenemos 7 a la 3 por 7 a la 1, se suman los exponentes y más 4. Recordemos que en la multiplicación de bases iguales se suman los exponentes y 4 y 4 me da 8. Esta es la respuesta correcta. Potencia de una potencia se multiplican los exponentes y 3 por 5 me da 15 y esto es correcto. División de bases iguales se restan los exponentes y da 2. 5 menos 3 me da 2 y eso es correcto, ambas son correctas. En esta operación tenemos que resolver primero lo que está dentro de los paréntesis. 2 menos 5, entonces a 5 le quitamos 2, son signos contrarios, se restan. Hay más negativos que de negativo, menos 3 a la 2.
Aquí pareciera que hay un más y se suman, se restan porque son signos contrarios, menos 4 y 2 positivo. En este caso da 2, si hay más negativos queda negativo. La verdad es que no importa lo que de aquí adentro, todo número elevado a la 0 siempre va a dar 1 bajo el menos. 3 elevado a la 2 es 9. Recordemos que un negativo en una potencia par se pierde. Y a 9 le quitamos 1, esto me da 8. Y esa es la respuesta correcta. Tenemos una operación que hay que encontrar el valor de x para que nos dé menos 35. Menos 5 multiplicado por un número me tiene que dar menos 35. 5 por 7 da 35, menos por más da menos, entonces es el 7. Tenemos que cambiar este doble menos por un más, entonces x más 8 que me dé 3. Probando, 5 más 8 me da 13, este no me sirve. 11 más 8 me da 19, menos 5 más 8, vamos a ver, 8 menos 5, signos contrarios se restan, da 3 y ganan los positivos, entonces la respuesta es la C. Tenemos un número que tenemos que convertirlo a mixto, empezamos la división, 29 entre 4. 29 entre 4 tiene que ser 4 por 6 por 4, 24, 7 por 4, 28. 7 por 4 da 28, restando sobra 1, entonces el número entero fue 7 y 1 entre 4, la B. Para convertir un número con periodo tenemos que usar la formulita todo menos sin periodo entre 9 por decimal periódico y 0 por decimal no periódico. Entonces ponemos todo el número, 2, 3, 1, menos lo que no tiene periodo es el 23. Entre, tenemos un número periódico, el 1, entonces es un 9. Y tenemos un decimal sin periodo, el 3, entonces ponemos un 0. Hacemos la resta. 231 le quitamos 23, entonces 3 para 11 son 8, llevo 1, aquí da 0 y aquí da 2. Entonces sería 208 sobre 90. Le sacamos mitad, arriba me da 104, abajo me da 45 y entonces es la B. Cuando estamos hablando de pertenencia, siempre tenemos que recordar que hay dos grandes conjuntos que son los racionales y los irracionales, que los irracionales son las raíces que no son exactas, el número e y el número pi. Como esto no calza en los irracionales, tiene que ser racional y al ser negativo es correcto. N está dentro de Q también es correcto. Esta es una pregunta teórica. En este caso, ambas son correctas. Tenemos que recordar que el valor absoluto, los negativos se pierden, entonces tendría que dar 3/5. La respuesta correcta es la A. Tenemos que ver quién es mayor, vamos a multiplicar en cruz. 3 por 3 me da 9 y 2 por 4 me da 8. Y en este caso el 8 es mayor que 9, entonces esto es incorrecto. Luego de este lado vamos a agregar algunos números más. Podemos agregar ceros aquí, mientras que de este lado tenemos que agregar unos. Por lo tanto, en este caso 10 es menor que 11 y el símbolo está al revés, es incorrecto y ninguna. Tenemos que sacar el común denominador entre 5 y 3. Sacamos tercera es 1, quinta es 1, el común es 15.
15 dividido entre 5 me da 3. Y 3 por 13. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. Me da 39 negativo. Y luego doble menos se convierte en más. 15 entre 3 me da 5. Y 5 por 4 me da 20. Y luego menos 39 contra 20 se restan porque son signos contrarios. Y 0 le quito, 9 le quito 0, así. 3 le quito 2, me da 1. Como hay más negativos, queda negativo. Y entonces me queda menos 19 sobre 15. Y la respuesta correcta es la C. En este caso tenemos un número mixto, multiplicamos 2 por 7 son 14 y luego le sumamos 1, me da 15 sobre 7 negativo por 3 sobre 5. Multiplicando 15 por 3 me da 45 y entonces arriba da 45 y 7 por 5 son 35. Simplificando tienen quinta, 45 entre 5 me da 9 sobre 7. Negativo, conservando el negativo, la opción A. Tenemos un número mixto, multiplicamos 8 por 4 me da 32, más 3 me da 35 sobre 4 dividido entre 7. Colocamos el 1, los extremos van arriba, da 35, centros 28, 7 por 4 son 28. Y luego tenemos séptima de 35 son 5 y séptima de 28 son 4. Y entonces queda 5 cuartos. Bien, tenemos que de un ahorro, 240,000, se tomaron primero 2/5 partes para gastos varios y luego una sexta parte para beneficencia. Entonces vamos a sacar todo lo que se sacó. En este caso vamos a sumar esto con un sexto. En este caso el común entre 5 y 6, mitad 3, tercera 1, quinta 1 y 5 por 3, 15 por 2, 30. Entonces ponemos el 30. 30 entre 5 me da 6, por 2 me da 12. 30 entre 6 me da 5 y 5 por 1 me da 5 y entonces me da que son 17 de 30. Entonces, supuestamente tenemos 30 divisiones y se pintan 17. Por lo tanto, lo que tienen que quedar son 13. Esos 13 los obtenemos de 30 menos 17. Me dan 13. Entonces tengo que averiguar cuánto es 13 de 30 de esta cantidad. Entonces averiguamos primero cuánto vale cada división. Agarramos el 240,000 y lo dividimos entre 30. En este caso 24 entre 3 nos da 8. 8 por 3 son 24, 240, restamos, nos da 0, bajamos un 0, ponemos un 0, bajamos el siguiente 0, ponemos un 0, y el último 0 y ponemos un 0, y nos da que cada pedacito mide 8,000. Por último hacemos la multiplicación, 8,000 por 13. Entonces 3 por 0 es 0. 0, 0, 3 por 8, 24. Y luego por 1 sería 0, 0, 0 y 8. Sumando aquí me da 0, 0, 0, 4 y 10. Entonces sería 104,000. En este caso tenemos un exponente negativo en la potencia. El exponente negativo lo que hace es darle vuelta a la fracción. Luego observamos que el exponente es par, entonces el negativo dentro del paréntesis se pierde.
2 a la 4 me da 16 y 3 a la 4, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. La respuesta correcta es la C. Tenemos potencias negativas, hay que darle vuelta a las fracciones, entonces aquí va a quedar 5 arriba, 2 abajo, elevado a la 3, dividido entre, en este caso también le damos vuelta, 5 sobre 2 elevado a la 1, y entonces decimos que 5 a la 3 es 125, entre 2 a la 3 es 8, dividido entre 5 sobre 2. Extremos van arriba. 125 por 2. 2 por 5, 10. 2 por 2, 4 y 1, 5. 2 por 1, 2. Entonces me da 250 sobre 5 por 8 son 40. Puedo cancelar 0 con 0 y me queda 25 sobre 4. Tenemos una potencia par, entonces el negativo se pierde y como aquí está el negativo, esto es incorrecto. Tenemos potencia impar, el negativo se conserva, este también se conserva. Menos entre menos va a dar más, por ahí vamos bien. Y luego división de bases iguales, se restan los exponentes, a 3 le quitamos 1, nos queda 2. Entonces nos queda menos 1 medio, y aquí queda 2, y menos 1 a la 2 da 1 sobre 4. Esto es correcto, y entonces solo la 2. Tenemos primero la división. Entonces 1 medio dividido entre menos 3, le colocamos el 1. Extremos, 1 por 1 da 1 y 2 por 3 da 6 y más entre menos da menos. Entonces tenemos menos 2 séptimos, en este caso quedó negativo, menos 1 sexto. Sacando el común entre 6 y 7, tenemos mitad que es 3, tercera que es 1 y séptima que es 1. 7 por 3, 21 y 21 por 2 me da 42. El común es 42, 42 entre 7 me da 6, 6 por 2 me da 12, 42 entre 6 me da 7 y 7 por 1 me da 7. Signos iguales se suman, ambos negativos, y entonces da 9 y 1. Entonces da menos 19 sobre 42. Tenemos que hacer primero lo que está dentro del paréntesis, el común entre 5 y 2, mitad 1, quinta 1, el común es 10. Bajamos todo lo que está ahí y ponemos 10. 10 entre 5 me da 2, 2 por 2 me da 4, 10 entre doble menos se cambia por más. 10 entre 2 me da 5 y 5 por 3, 15. Luego haciendo la sumita ahí, 15 y 4 me da 19 sobre 10. Recordando que ahí hay un 1, entonces menos 4, 1, 19, 10. Extremos van arriba. Y esto da menos 40 y 19 por 1 van abajo, da 19 y la respuesta es la D. Tenemos una potencia negativa, la potencia negativa le da vuelta a la base, queda la 2 más 3 elevado a la menos 1, vamos a poner el 1 de acá abajo y le damos vuelta, 1/3 elevado a la 1. 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9, más 1/3, sacamos el común entre 9 y 3, tercera 1, 3, tercera 1, 3 por 3 me da 9. Colocamos el 9, 9 entre 9 me da 1, por 4, 4. Ponemos el más, 9 entre 3 me da 3, por 1,
me da 3. Sumando eso me da 7 sobre 9. Y la opción correcta es la A.